¿Quieres que te cuente sobre el primer movimiento literario considerado 100% ecuatoriano? ¿Sí? Pues empecemos. Mi nombre es Santiago Bedoya y el día de hoy te voy a sumergir en la literatura ecuatoriana. Todo inicia en un conflictivo Ecuador, ya que a inicios del siglo XX existían innumerables disputas entre liberales y conservadores, siendo la costa representante liberal y la sierra representante del conservadurismo, fragmentando así al país. El Ecuador venía de tener al que ahora se le considera como uno de los mejores presidentes, Eloy Alfaro. Este hombre, que asume el poder bajo un golpe de estado en 1895, transformó radicalmente al país en aquel entonces, trayendo ideologías políticas liberales y arrebatando todo el poder a la entidad más grande de la época, la Iglesia. ¿Cómo lo hizo? Pues, principalmente instituyendo al Ecuador como un estado laico, separándolo incluso de asuntos públicos. Retiró de sus manos a varias haciendas, abolió el concertaje, que era considerado como un tipo de esclavitud, y permitió la participación de temas políticos y educativos a los grupos excluidos como las mujeres, negros e indígenas. Mucho ojo con las personas de aquí. Sin embargo, la Iglesia no dejó de ser influyente en la población ecuatoriana. Es por ello que durante un tiempo usó los medios de comunicación para difamar constantemente a Alfaro, provocando su encarcelamiento y próximamente su violenta muerte en 1912. Se dice que los órganos de los liberales eran cercenados en las calles y lanzados a los curiosos como señal de victoria. No saciada la sed de venganza, a la altura de la pila del Parque del Ejido, fueron incinerados. Ahora, continuando con la literatura en el Ecuador, nos encontramos con un nuevo movimiento artístico-literario, el realismo social. Este se da en un contexto miserable e inestable del país. Esto se debe principalmente a que las exportaciones del cacao, que se venían dando desde 1875, caen por la producción de cacao en las colonias británicas en África, por la Primera Guerra Mundial, la cual frenó las exportaciones de cacao a nivel global y también por las plagas. Aparte del ámbito económico, la miseria del Ecuador en la política y en lo social se ve muy reflejada en procesos como la destrucción de la Revolución Juliana, la cadena de 14 presidentes consecutivos desde 1930 a 1948 y nuevamente la explotación de clases desfavorecidas por parte de los criollos. Dicha situación despertó al realismo social en 1930, un movimiento literario no oligárquico por primera vez que se basaba en mostrar la realidad cruel en la que vivían las clases desfavorecidas. Por eso les había dicho, ojo con esas personas. Los temas más recurrentes de este movimiento literario fueron hechos que marcaron totalmente a la sociedad ecuatoriana, como la fallida revolución alfarista, el levantamiento de Carlos Concha y sus guerrillas, las montoneras, y por último la masacre de 1922 en Guayaquil, donde se exterminaron a más de 1.500 personas en un gobierno plutocrático. Al final de este 15 de noviembre habían muerto cerca de 900 personas y casi 200 heridos. Los restos, lanzados a una fosa común y otros arrojados al río Guayas. Durante la época del realismo social, surgieron varios autores a los que se les llamó la generación del 30. Estas personas eran agrupadas en corrientes literarias como el indigenismo, enfocado en hablar sobre la miseria del indígena. Aquí encontramos autores como Fernando Chávez, autor de Plata y Bronce, la primera novela indígena del país, y Jorge Icaza, autor del Huasipungo que ya todos conocemos, y el Chuya Romero y Flores. De ahí encontramos La Negritud, escrita por afrodescendientes, enfocada en demostrar la explotación hacia su misma raza. Encontramos autores como Nelson Estupiñán Vaz, autor de Cuando los Guayacanes florecían, y Adalberto Ortiz, autor de Juyungo. Y ahí encontramos el grupo Guayaquil, considerado el grupo más importante del realismo social del Ecuador. Destacan autores como Joaquín Gallegos Lara, autor de Las Cruces sobre el Agua, Demetrio Aguilera Malta, autor de Don Goyo y 7 lonas y 7 serpientes, Enrique Gil Gilbert, autor de Nuestro Pan y Yunga, José de la Cuadra, autor de La Tigra, Washington y Los Sangurimas, y por último Alfredo Pareja Díez Canseco, autor del Baldomera y La Hoguera Bárbara, que hace referencia al asesinato de Eloy Alfaro. Por último, encontramos otros autores como Ángel Felicísimo Rojas, autor del Éxodo de Yangana, y Pedro Jorge Vera, autor de Los Animales Puros. Ahora ves por qué se le considera el realismo social como el primer movimiento literario propio del país. ¿Cómo no considerarlo después de haber traído a autores que hablan únicamente de la sociedad ecuatoriana sin tomar en cuenta el exterior? Sin duda son unas personas increíbles. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy.
Si te ha gustado, dale like y comenta. Adiós.